Eh, pero bueno, pues me presento, gracias por estar aquí. Eh, Gracias Frida por presentarme a la doctora Amparo, gracias por traerla a la ecuación. Y pues antes de introducirlas, les platico un poco, ¿no? Para nosotros, lo más importante pues, de esta serie, ¿no? O de nuestro 8M, como lo llamamos, ¿no? Es recordarle a la comunidad, a quienes nos escuchan, que no se trata del 8 de marzo estar partícipes, ¿no? Se trata de todo el tiempo estar activos, como bien ustedes lo hacen, ¿no? Pero recordárselo a todos, recordárnoslo, no es algo que solo se debe hacer el 8 de marzo. Y pues se nos ocurrió la idea de tener 8 conversaciones con mujeres involucradas en la medicina, no necesariamente médicos, eh, donde iremos platicando, iremos creando estas conversaciones, ¿no? Las iremos dejando al público, eh, y la última siendo en octubre, y poder hacer, ojalá, un evento con todas las invitadas, ¿no? Alguna plática, algún otro Zoom en noviembre, y en diciembre presentar algún proyecto, ¿no? Algún proyecto, eh, algún proyecto que podamos hacer, por supuesto, en conjunto de ustedes, eh, eh, y que nosotros a lo mejor podamos financiar o conseguir el financiamiento, ¿no? Para promoverlo en Reto MD. Ambas conocen al doctor Andrés y a Mau Sarmiento, ¿no? Entonces, pues también con ellos ya salieron un par de ideas, ¿no? De qué podríamos hacer para mejorar el estado de derecho en nuestros médicos en formación. Eh, y pues nada, otra vez muchísimas gracias por estar aquí. Eh, de verdad, gracias por su tiempo y ganas de participar. Y Frida, pues te cedo la palabra si quieres presentarte para... tenemos una invitada curiosa, Jimena, que se acaba de unir. eh, Es pero una amiga, adelante. Carlos. Yo sé Ah, que no sé perfecto, sí, pero qué igual bueno. puedo presentar. Sí. Adelante. Este, bueno, pues yo soy Frida Romay Hidalgo, soy abogada de formación, pero me he especializado en temas de salud pública, bioética y resistencia antimicrobiana en los últimos años. Y actualmente ocupo dos posiciones. Una es soy jefa de la causa de salud y bienestar en Nosotros y coordinadora del colectivo Cero Desabasto, que es un grupo de 124 organizaciones de pacientes en todo el país que nos une combatir el desabasto de medicamentos, insumos y vacunas. Y hacemos investigación, nos organizamos y por último hacemos abogacía para poder tener incidencia en tanto a nivel local como a nivel federal y resolver esta problemática. También soy coordinadora de proyectos internacionales en una organización que se llama Partners in Health y ahí estoy más enfocada al área de capacity building en materia de salud global a personas que viven en el norte global. Entonces, esos son los dos proyectos en los que estoy involucrada actualmente, pero pues he tenido el privilegio en el camino de conocer a profesionales de la salud tradicionales como son médicos, enfermeras, psicólogos a lo largo de los últimos años y el conocerles y escucharles me ha permitido sensibilizarme más acerca de las problemáticas que viven día a día. Pues esa Súper, soy Frida. yo. Gracias. Doctora Amparo, si quieres platicar un poco. Sí, ay, nada más que ando enferma, entonces si se me va un poco la voz, discúlpenme. Que aparte es raro porque hablo un poco recio. Este,
Pues bueno, soy la doctora Amparo Vera, soy egresada de médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí estuve realizando algunos proyectos de intervención comunitaria y ahí fue donde descubrí mi pasión por la medicina preventiva. Y fue así que entré a la especialidad de medicina preventiva en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y ahí mismo pues me apasioné por la salud pública como tal, porque una cosa es la prevención y otra cosa es la salud pública. Hice la maestría de salud pública con enfoque a epidemiología. Y ahí mismo, durante la residencia, me fui involucrando, bueno, sucedió todo lo que pasó con el movimiento de residentes en el 2019, donde me involucré directamente con la parte de comunicación y difusión para poder elaborar estrategias que nos permitieran ir alcanzando, pues, mayor parte del país, ir posicionando el movimiento y demás. Y pues de ahí se derivó a la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, y en los últimos años pues la vida me ha ido llevando de la mano a colaborar con distintas situaciones de salud pública, enfocada un poco más en cuestiones de médicos en formación. Me ha tocado acompañar muchos casos de injusticias, específicamente sobre estos temas de médicos en formación. Y actualmente participo y colaboro con otro proyecto llamado Médicos por la Nación, en donde estamos tratando de posicionar desde el punto de vista salubrista, no solamente con enfoque médico, sino de todo el personal de salud, cuestiones de salud pública que van desde el agua, igual médicos en formación. Hace poquito tuvimos el foro del agua también. Y pues bueno, dependiendo de cómo vaya saliendo la agenda. Pero pues bueno, un gusto aquí y pues en lo que podamos colaborar. Gracias, doctora. Qué bien que estás en Médicos por la Nación. Yo participé en el Congreso de Medicina de Estilo de Vida y ahí conocí al doctor Ixta, que entiendo es parte fundadora igual de Médicos por la Nación, y me eché también todo su evento en torno al agua, y felicidades por haberlo logrado allá en Monterrey. En Monterrey, sí. Qué bien, qué bien. Y pues, Frida, gracias por presentarme a la doctora Amparo. Gracias por estar aquí una vez más. Pues, y cuéntame, Frida, ¿cómo de abogada a heroína de los profesionales de la salud, qué fue ¿qué despertó esa curiosidad en entrar a defender a los profesionales de la salud? Mira, pues antes de estudiar Derecho yo quería ser doctora. De hecho, toda la vida desde niña yo quería ser doctora, y mi libro favorito de niña se llama Triptófanito, que es un libro que escribió el doctor Julio Frenk, en la que un triptófano hace un recorrido por el cuerpo humano. Entonces, de manera muy didáctica, conoces todas las funciones y la complejidad y la importancia que tienen todas las partes del cuerpo para que pues podamos hacer una vida feliz y plena y así. Entonces, desde ese momento yo quedé fascinada con el cuerpo humano, y pues me entusiasmaba la idea de ser la persona que tuviera el conocimiento para curarlo, para cuidarlo. Y pues la profesión que en ese momento venía a mi cabeza era ser doctora, era lo natural. Hasta que tuve 17 años, todavía eso lo tenía en mi cabeza, pero mientras estaba en la preparatoria también me capacité para ser paramédica. Terminé los estudios de paramédica, hice mi servicio social en Cruz Roja, y ahí es donde dije, no, esto no es para mí, porque para mí fue muy fuerte el tener contacto directo con las personas que pues acababan de sufrir un accidente. Ver el sufrimiento de primera mano no me gustó para nada, y pues
me di cuenta que a lo mejor no tenía en ese momento yo decía el carácter para poder ser médica, y también a la par estaba cursando una materia que se que era economía en términos muy amplios, no era ni macro ni micro, sino era como economía en general en la preparatoria, pero quien me la estaba dando era un experto en economía de la salud. Y él me habló por primera vez de pues, los determinantes sociales, también me habló por primera vez de cómo a nivel macro podrías tener un impacto mayor en la población, me puso por primera vez en la mente el concepto de salud pública, así que pues también yo crecí en una casa donde mis papás se formaron en ciencias sociales, entonces pues siempre tuve ese lado de ciencias políticas, economía, derecho en casa, y pues salí corriendo a las ciencias sociales porque sentía que medicina no era mi lugar, aun cuando la había deseado toda mi vida, y me fui a economía. De hecho, antes de estudiar derecho yo inicié la carrera de economía, pero al poco tiempo me di cuenta que tampoco ese era mi lugar. Y tuve una profesora que me dio la clase de Derecho Público y ella me mostró que desde el derecho también podría hacer mucho por la salud de las personas. Y pues me cambié a Derecho, pero yo cuando inicié la carrera de Derecho en la UNAM, yo ya estaba muy enfocada. Yo ya sabía que quería especializarme en esta relación de salud y derecho, y pues desde el primer semestre me involucré en proyectos relacionados con salud, derecho y bioética, y empecé a trabajar con la directora del Núcleo de Salud y Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora María de Jesús Medina Arellano, y a partir de ahí pues ya lo demás es historia, pero pues me ayudó mucho haber tomado malas decisiones, bueno, no son malas decisiones, pero haber tomado decisiones que al final me llevaran a derecho, porque cuando yo entré, pues yo ya estaba muy segura el enfoque que le quería dar, y pues también la vida me fue poniendo personas que me fueron ayudando a encontrar mi camino, y pues cuando empecé a trabajar en nosotros, desde un principio me involucraron en el colectivo de médicas y médicos en formación. Ahí también pude aprender de primera mano el cómo acompañarles, y también el cómo acompañarles de una forma ética, respetuosa, y también pues poner en práctica todo lo que yo había aprendido durante 5 años en la carrera. Y pues también te das cuenta que pues las áreas son tan especializadas que, a pesar de que yo estuve 5 años estudiando derecho, pues tenía que ponerme a estudiar cuestiones súper específicas relacionadas con las y los médicos en formación que yo desconocía por completo. Y pues ha sido un viaje de mucho aprendizaje, pero pues yo estoy feliz de ya ser parte de este mundo de la salud y poder poner mi granito de arena. Muy bien, Frida. Gracias por tu respuesta y gracias por lo que haces. Amparo, ¿qué te llevó a estudiar medicina? Ah, bueno, la verdad es que yo desde un principio, yo al contrario de Frida, yo quería hacer relaciones internacionales. Tengo un hermano que es economista y politólogo, y creo que como que de ahí nació mi interés a esa parte pues como de la política, de relaciones, etcétera. Sin embargo, en tercero de la carrera, yo participaba, porque era una persona sumamente católica. Ya no me meteré más en ese asunto, pero bueno, participaba en como los retiros que hacían los jóvenes, pero específicamente existía un padre que vivía a la vuelta de mi casa, porque a la vuelta de mi casa estaba la iglesia, que se llamaba Marx Lenin. No es broma, era un padre que se llamaba Marx Lenin.
y pues hicimos como muy buen vínculo y él nos llevaba, él era como misionero también en muchos pueblitos de Oaxaca, yo nací y crecí en Oaxaca, y en uno de esos nos invitó un día a mi hermano y a mí a ir a una comunidad no tan lejana que se llamaba San Pedro Quiotepec. No tan lejana porque está como a 3 horas y media, pero sí muy complicado de llegar. Total de que fuimos, estuvimos ahí unos 3, 4 días, me tocó sentir esa realidad que ya me había tocado en algunas otras ocasiones de ir en estos retiros, jornadas, etcétera. Pues literalmente era una ranchería en la que no había nada. Comíamos lo que la gente ahí hacía, que era como un caldo de agua, que le ponían un jitomate y medio pollo, y eso era lo que comíamos todos. Derivado de eso, a mi hermano le dio una diarrea, un buen día, y me di cuenta que mi hermano se estaba muriendo por una diarrea. O sea, no había un centro de salud, no había nada cerca para atenderlo. Y por pura casualidad, en ese día pasó uno de los conocidos del padre en una camioneta y se pudo llevar a mi hermano y pues ya se le atendió en otro lado, ¿no? En un centro de salud, no como a 1 hora de camino, pero que no es fácil llegar caminando. Bueno, platicando con la gente, me di cuenta que en pleno 2000, ¿qué 2000 era? 2007, 2008, había gente en ese poblado que se moría por una diarrea y la gente lo veía como algo normal. O sea, era algo que sucedía periódicamente y era algo normal. Y a mí me explotó la cabeza y dije, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XX haya gente que viva 3 horas de mi casa, 3 horas y media, que se muere por una diarrea? Y yo creo que de ahí o sea, de por sí siempre tuve como esta parte social porque crecí y nací en Oaxaca y ese estado antes siempre te llenaba, te acercaba mucho a esa realidad comunitaria. Y fue ahí cuando dije, algo tengo que hacer, en algo tengo que participar para cambiar esta realidad o de poco a poco poder modificarla. Y ahí fue que pues dije, medicina, no hay de otra. Y ya dentro de medicina tuve la oportunidad de participar y luego coordinar un proyecto llamado MedSpace, donde llevábamos a diferentes estudiantes de cuestiones de salud, sobre todo odontólogos, psicólogos, ciencias ambientales, que en mi facultad había también. Íbamos a diferentes comunidades a hacer intervenciones, también nos acompañaban médicos especialistas, entonces también dábamos atención médica, visitábamos ancianos, visitábamos niños, o sea, hacíamos diferentes actividades. Pero siempre se me hizo muy corto porque solamente lo hacíamos como en un fin de semana o 2 fines de semana y demás, ¿no? Pero pues bueno, de ahí fui aprendiendo. Cuando llegó el servicio social, me quise ir a Partners in Health a hacer mi servicio social a la misma organización en la que está Frida, Las Vueltas de la Vida. Sí me aceptaron, pero por cuestiones de la vida y de mi escuela no me dejaron. Y dije, bueno, pues si ya tanto tiempo participé en esto de MedSpace, pues voy a ponerlo en práctica. Entonces ya me decidí a irme a una comunidad y todo lo que aprendí en MedSpace y todo lo que fui aprendiendo sobre cómo hacer intervenciones comunitarias, sobre cómo hacer medicina de primer nivel, sobre todo eso, dije, lo voy a aplicar en mi servicio social. 1 año. Y me fue muy bonito. La verdad es que yo sé que para muchos el servicio social es una experiencia muy lamentable y siento muy feo cuando es así, pero la verdad para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Yo me llevé muy bien con mi comunidad, pudimos entablar muchos proyectitos sobre medicina preventiva que a mí me parecieron maravillosos. Y justamente ahí, un día, una amiga me habla y me dice, ay, vine a rotar aquí al Instituto Nacional de Salud Pública y fíjate que tienen una especialidad que se llama medicina preventiva. Y creo que tienes todo el perfil para hacer eso. Y dije, yo no conocía la especialidad, o sea, a partir de que me dijo mi amiga, empecé a investigarla. Y pues bueno,
terminé en el Instituto Nacional de Salud Pública haciendo medicina preventiva, de lo cual no me arrepiento. Y pues sí, poco a poco esa chiquilla del 2008 se ha ido infiltrando en diferentes lados de la administración pública federal y pues con conocimiento y demás, poco a poco ir aportando en donde me vaya tocando, pues para cambiar esa realidad. Qué bien, Amparo. Gracias, de verdad. Pues en la agenda yo les había comentado, ¿no? Como platicarles un poquito, ¿no? La sesión pasada la hicimos en Instagram. Platiqué con la doctora Mariana Guerra y la doctora Mariel Ruiz, ¿no? Y pues como dos cosas súper claves que tengo de las notas de ese día. Una es un poco relacionada a mi historia, ¿no? Yo soy licenciado en finanzas y que nos ha llevado a crear Reto MD, ¿no? Que inclusive empezó como Reto ENARM hace 7 años y ya en diciembre de hace 4 meses decidimos cambiar el nombre a Reto MD para reivindicar el valor del médico general, ¿no? Del médico de primer contacto, ¿no? Ya no solo decirle lo único que tienes en la vida es hacer el ENARM, ¿no? Sino que más cosas podemos llevarles a los médicos generales o a los médicos en formación, ¿no? Como este puente de oportunidades allá afuera. Y una de las cosas al yo platicar esto, ¿no? con las doctoras en la sesión pasada, pues me queda como súper claro que, ¿no? Aquí particularmente con Frida y yo y licenciados, contadores, pacientes, ¿no? Todos tenemos que enterarnos de esto, ¿no? O sea, los pacientes o el público general o como lo queramos llamar, no sabe lo que está pasando los médicos en formación. Ni siquiera saben qué es el ENARM, ni siquiera saben cómo funciona un programa educativo, ¿no? Ni siquiera lo sabemos, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que me llevo muy fuerte de la sesión pasada para platicar ahora con ustedes es eso, como qué podríamos hacer para que se entere toda la sociedad de lo que está pasando. Y Frida, ¿tú cómo lo ves desde Médicos en Formación, Partners in Health? Y cruzándolo un poco con lo que dice la doctora Amparo, o sea, yo creo que hoy muchos de los mexicanos ni siquiera sabemos que esa historia de la diarrea de la doctora Amparo en 2007-2008 es una realidad en 2024, ¿no? O sea, hay gente que se sigue muriendo por una diarrea en nuestro país. Eh, ¿Cómo creen que pudiéramos cambiar un poquito eso? ¿Y cómo lo ves desde Médicos en Formación? Mira, pues creo que ambos son problemáticas muy distintas, la de la diarrea con la formación. Y desde el punto de vista de formación médica, creo que es muy importante que las y los médicos en general y también los que están en formación se salgan de su nicho, porque son como de círculos muy cerrados, solo hablan entre médicas y médicos, solo van a congresos médicos, solamente interactúan entre ellos. Y pues al final, a menos de que tú te metas a su círculo, es difícil que te enteres de lo que viven día a día. Y también ha normalizado muchas de las cosas a las que se enfrentan, incluido cuestiones de formación académica, cuestiones que se enfrentan en los hospitales, en las universidades. Entonces, al haberlas normalizado, tampoco ya lo hablan ni lo comunican, a menos que ya se estén enfrentando a un problema que les está afectando de forma directa. Si no es de forma directa, lo dejan pasar y terminan su formación en tiempo y
forma como todos sus demás compañeros y pareciera que no pasó nada, aun cuando muchos de los problemas a los que se enfrentan pues no son nuevos, son problemas que se enfrentaron sus profesores, que generaciones arriba, son problemas que llevan 20, 30 años, inclusive la famosa huelga del 68 de las batas caídas. Si uno lee cuáles fueron las razones que desencadenaron esa huelga, pues son problemas que siguen enfrentándose. Entonces, han pasado 50 años y poco ha cambiado. Bueno, no me atrevería a decir poco, pero faltan muchas cosas por cambiar para que realmente las y los médicos en formación tengan las condiciones adecuadas para poder desarrollarse de la mejor manera y también al haber normalizado, también lo que yo he identificado como externa es que les hace falta organizarse, pero de forma continua, porque parece que solamente se organizan cuando pasa algo, estalla una situación, todos se ponen de acuerdo, se resuelve, entre comillas, o solo se resuelve para unos cuantos y ya, se apaga el fueguito y continúan con este sistema. Entonces, les hace falta organizarse, les hace falta salirse de estos grupos tan cerrados, de estos nichos de médicas y médicos, y pues también les hace falta compartir en otros espacios lo que viven día a día y es lo que se ha intentado hacer desde Médicas y Médicos en Formación a través del blog de Medscape que se tiene, donde las y los médicos en formación escriben acerca de las situaciones que viven. También se ha intentado hacer una serie de videos, testimoniales, pero pues realmente el alcance que tenemos es mínimo para el tamaño de la población que hay en México y pues es un reto muy grande, pero espacios como este, como el reto MD, ayudan a llegar a más audiencias que normalmente no llegaríamos y pues también hay que irnos adaptando a el cómo la información no llega, ¿no? Buscar plataformas como TikTok, Instagram u otras similares para poder compartir mensajes claves que detonen algo en quien se está formando en medicina para hacer las cosas distinto. De acuerdo, Frida. Y ahorita que mencionabas como que deben de organizarse, pero de forma continua, ¿no? ¿Cómo crees que tecnológicamente, estoy combinando ya parte de la siguiente pregunta, pero como tecnológicamente crees que eso, o sea, lo podríamos lograr? O sea, ¿crees que... no, yo siempre me he imaginado esta figura de cómo hacemos una especie de sindicato para los médicos, ¿no? O sea, mega agrupación donde esté el registro y donde todos puedan levantar la mano y decir, hey, tengo este problema, hey, mi compañera tiene... ¿Cómo crees que podríamos lograr algo de forma continua? Bueno, crear un mega sindicato ya es una idea que intentamos, pero no se puede porque ya hay sindicatos de médicos dentro de los subsistemas y de profesionales en la salud en general, pero tener un sindicato de médicos en formación está muy complicado hacerlo en México por cómo están diseñadas las leyes. Entonces tendríamos que pelear con los grandes sindicatos del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, y también todavía no tenemos la fuerza de las y los médicos en formación para, si es necesario, cerrar calles, cerrar hospitales o lo que se requiera para hacer eco de su voz, pues hoy todavía no lo tenemos. O sea, hoy a lo mucho juntamos menos de 1,000 médicos en formación, pero pues se requiere mayor conciencia para crear un sindicato y además las leyes hoy en México no facilitan que haya este tipo de sindicatos. Ya lo exploramos, pero está complicado y yo creo que antes del sindicato hay que darles las herramientas para que se sepan organizar de forma adecuada y también el acompañamiento, porque organizarse tampoco es tarea fácil
y también es algo que es una batalla que no se va a resolver en una semana, en un mes, sino va a tomar años. Entonces requieres mucho esfuerzo, mucho corazón, estar listo para decepciones y pues seguir, porque no, los grandes cambios en la humanidad no se han resuelto en semanas, se han tomado décadas. Entonces, si de verdad quieren un sistema formativo diferente, pues estar conscientes que no va a ser sencillo, pero pues vale la pena. Y bueno, yo creo que De Amparo puede acuerdo. dar una mejor respuesta porque ella ha estado en la Sí, batalla por muchos años. Ella es de las que continúa. adelante, doctora. La más aferrada. Pues sí, pues varios puntos, creo que rescato varios puntos de los que dijo Frida. El primero es la organización, o sea, y realmente cuando exploramos la idea del sindicato nos dimos cuenta que las mismas leyes y la misma manera en la que se organizan los sindicatos nos ponían ya en una situación en la que se podía desvirtuar muy prontamente. ¿Por qué? Porque las residencias son, bueno, en el caso de las residencias, y que son más largas, pero en el internado y servicio social peor, porque Servicio social. son muy cíclicas, o sea, solamente duran 3, 4 años. Entonces, desgraciadamente, solamente esos 3, 4 años te interesa en demasía lo que pase con los residentes o con los internos o con el servicio social, porque ya después entras al trabajo formal de especialista ya titulado, y yo como egresada y especialista en forma, la verdad es que es muy difícil mantener el ritmo de lo que demandan las atenciones de los casos y de las injusticias y demás. Es muy complicado estarlo manteniendo. Y ahora, dentro de la residencia médica, es muy complicado estar manteniendo el ritmo que a veces te pide el mismo sistema para empezar a generar estos cambios. ¿Por qué? Porque de por sí la residencia ya es jerárquica, o sea, se ha diseñado de esta manera en la que es extenuante. O sea, apenas si sobrevives a la residencia como para todavía aventarte el torito de estar organizando otra cosa para cambiar todo. De que se puede, pero es muy cansado. Y la verdad es que uno no le puede reprochar a nadie más decirle, ay, pero es que ¿por qué no te interesaste? ¿Por qué no te moviste y demás? Pues porque apenas si pueden sobrevivir a la residencia, de verdad. O sea, el sistema nos ha formado y nos ha hecho creer que si aguantamos la suficiente vara, algo mágico va a suceder. Y ese algo mágico es obtener tu título y volverte especialista. Y se ha repetido ese método tanto tiempo y tantas veces que ya nos la creemos. Y desgraciadamente, porque me ha tocado, porque yo he vivido eso, cuando levantas la voz y te aferras y estás ahí en el ritmo del cañón, en algún punto te van a venir y te van a... el mismo sistema te la va a regresar. De hecho, y por ejemplo, y cuando te tomas la valentía de enfrentarte al sistema, de decir, órale, pues no me hicieron caso en voz, no me hicieron caso en ir una y otra vez a todas las escuelas, a las unidades administrativas, nos vamos por la vía legal. Mi pareja y yo llevamos una demanda contra un hospital, que no voy a decir cuál, ya 3 años, casi, no, 2 años, 2 años y cacho, por un despido injustificado. Y a ver, o sea, de verdad, ¿qué residente se va a aferrar de esa manera a estar 2 años y cacho pagando abogados, aguantando el proceso legal y demás, nada más o sea, para hacer el punto, para ganarlo, para crear jurisprudencias que nos lleve el camino legal a cambiar esto? Es muy cansado. Y de verdad es que muy poca gente lo vuelve suyo. No desconfío en que habrá gente que sí lo vaya a hacer, pero es muy complicado. Y luego también es muy cansado que cuando ya elaboramos un caminito más o menos de, ¿sabes qué? Hay que ir a decirle a tu universidad, hay que irle a decir a los de arriba de tu hospital, al IMSS, al ISSSTE, pero a nivel central, hay que ir a decirle, o sea, vas, recorres todo ese camino y no pasa nada tampoco.
O sea, te tomas el tiempo de seguir ese camino y esos mecanismos que en teoría existen, pero no pasa nada tampoco. Entonces es un desgaste mismo que el sistema te va creando. Y estoy segura que no somos los únicos que padecen de eso, ¿no? O sea, hay muchísima gente en el sistema de salud que se pierde en eso. Pero definitivamente creo que la organización es la base de eso. A mí me sorprende mucho y por eso también me gusta mucho que la MEF, que es la asociación esta de estudiantes, se ha ido acercando poco a poco, porque ellos ya tienen como muy establecido, muy formado ya su sistema en el que se van renovando año con año, o cada 2 años, no me acuerdo. Entonces, atraer esa estructura y crear esa organización masiva que tienen, por ejemplo, ellos a nivel más arriba, o sea, de internos, servicio social y residentes, apoyaría mucho. Pero, pues sí, yo creo que el propio enemigo y la propia barrera es el mismo sistema. Y ir conociendo y sorteando el sistema también es a prueba de base de ensayo y error. O sea, hay cosas que aprendemos y decimos, uy, ¿saben qué? Esto no nos sirvió. No, por ahí. No lo vamos a volver a hacer. Mejor hay que intentar hacerlo de esta manera y demás. Pero pues sí, desgraciadamente es un camino que aparte va cambiando, porque cambian las direcciones, cambian los gobiernos y demás, entonces todo lo que ya habíamos ensayado y visto que más o menos igual y podría funcionar, ya no es así. Entonces ya tienes que volver a generar los contactos y ver a dónde te tienes que mover para poder hacer valer, escuchar la voz de los residentes. Y sí, o sea, y también como decía Frida, desgraciadamente hemos sido como estas pequeñas llamaradas que han ido existiendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, creo que algo que sí hizo la asamblea en su momento fue que mucha gente que no sabía que existían los residentes en el país, ahora sí lo saben. Porque o sea, hay gente a mi alrededor no médica que de repente me dice así de que, sí, los residentes, ¿no? Que no, o sea, ya identifican un poco la población en general, que muchas veces el contacto que van a tener dentro del sistema de salud no necesariamente es un médico adscrito o un médico general o un médico contratado, sino que es un médico que está en formación y estudiando, para bien y para mal. Para bien porque genera empatía con el resto de la población en algunos casos, para mal porque muchas veces es como, ¿por qué me está atendiendo el estudiante? ¿No? Entonces, pues bueno, siempre la exposición pública te lleva a un lado o al otro. Pero creo que el seguir haciendo ruido y el que si uno levantó la voz, habrá otro valiente que también se dedique a levantar la voz y luego habrá, y así, o sea, el acompañamiento y el saber de que, órale, o sea, sí se puede, va a ser cansado, va a estar tardado, pero chicle y pega, ¿no? O sea, eso es como la semillita que queremos ir dejando para que los demás no se dejen. De acuerdo, sí, y pues a ver varios puntos aquí. Particularmente de la demanda que mencionas. ¿Ustedes han detectado la cantidad de demandas activas de médicos en formación o ya graduados o que ya tiraron la toalla en todo el país? O sea, como la cantidad que hay actualmente o que ha habido, ¿no? Eso también sería un registro increíble a lograr. No, pero sí sé, por chismear con algunos abogados de por ahí, que actualmente la Secretaría de Salud tiene 1,500 demandas activas por despidos injustificados. Entre ellos yo creo que varios residentes. Y son 3 abogados, sí, por cierto. Sí, no, todavía no tenemos ese mapeo, pero como dices, valdría la pena tenerlo. Y justo desde Médicos en Formación se lanzó algo que se llama la Encuesta Nacional de Médicas y Médicos en Formación, pero todavía no agregamos esa pregunta de si llevas algún proceso jurisdiccional en curso, y yo creo que estaría interesante hacerla para también identificar desde el otro lado, no solamente desde el lado de las instituciones, pues cuáles son los procesos activos y también
algo que estaría bueno saber es cuánto tiempo toma la justicia para que llegue. Por ejemplo, el caso de Amparo y su pareja, que ya llevan casi 3 años y han estado acompañados por gente experta, o sea, se han acompañado de las y los mejores abogados en derecho administrativo y derecho sanitario y aún así ha tomado tiempo, o sea, la justicia no es expedita en este país cuando es claro que fue un despido injustificado, o sea, las pruebas están ahí y aún así les ha tomado tiempo. Entonces, eh, más bien, antes de llegar ahí, yo creo que las y los médicos no solo se tienen que organizar entre ellos, sino aliarse con personal de enfermería, con personal de psicología, con administrativos, porque al final todos se están enfrentando a lo mismo. Si uno le pregunta a un personal de enfermería en formación cuál es su experiencia, va a haber un montón de puntos en común con el médico en formación. Entonces, pues al final son víctimas todas y todos los trabajadores de salud del mismo sistema y pues sería más fuerte si se unieran y compartieran estas experiencias y también que inviten a otros profesionales que no somos de la salud como tal para acompañarles y cuando uno escucha sus historias pues empatiza, es natural empatizar y tratar de cambiar las cosas y también pues al final de cuentas si esto mejora las más y los más beneficiados serán las y los pacientes y todos vamos a ser pacientes, entonces pues es como una cadena. Somos, ya. Sí. Sí, totalmente, Frida. Sí, para nosotros eso es lo más importante, ¿no? O sea, como desde Melo, los creadores de Reto, ¿no? Entendemos hoy en día que para ayudar, que la mejor forma de ayudar al sistema de salud es poner al médico, para nosotros, al centro, porque entre más y mejores estén los médicos y los profesionales de la salud, nos conviene a todos, incluyendo a los médicos como pacientes. Adelante, doctora. De hecho, ese punto que dice Frida es súper importante y de hecho en varias ocasiones lo he querido retomar el tema. Es más, en algún momento que lo fuimos a presentar como una iniciativa el reformar la NOM de residencias médicos ante la Comisión de Salud no del Senado, de diputados, que ni nos hicieron caso. El cambiar, o sea, el realmente, si se interesaran en reformar la manera en la que se forman los médicos en formación, sería el inicio perfecto donde se podría abarcar un cambio real en el sistema de salud. Así de sencillo. O sea, si tú empiezas a atender la manera en la que tú estás formando a tu personal de salud, llevaría, porque es una cadenita, es una cascada que abarca todo el sistema de salud. Y yo creo que probablemente más bien de ahí viene mucha de la resistencia, porque cambiarlo significaría cambiar el resto. Es como un balón desinflado. Si empiezas a atender lo que está, el hoyo más grande, empiezas a parcharlo para que vuelva a funcionar, pero pues, no hay suficiente voluntad política. Sí, de acuerdo. Yo creo que el problema más fuerte del sistema de salud es el sistema educativo. Detrás de todos los médicos en formación. Pues nosotros, ¿no? Y otro punto que mencionabas, Amparo, ¿no? Esta inercia, ¿no? No sé por qué de repente me pongo borroso, pero de que el modus operandi ya, ¿no? Un residente ya entra a la residencia y sabe a qué le toca los siguientes 3-4 años. ¿No? Hace 4 años que financiamos y participamos en este cortometraje Resiste Residente, ¿no? Que hoy hasta me arrepiento de haber votado por ese nombre, ¿no? Y como ya solitos nosotros le poníamos Resiste Residente como si tienes que aguantar, ¿no? Pero pues una de esas cosas es esa misma inercia, ¿no? O sea, como, ¿no? Hoy que colaboramos a lo mejor con algunos jefes de enseñanza de hospitales públicos, privados, y saben que hicimos Resiste Residente y saben
o sea, estas ideas que siempre las andamos discutiendo con médicos líderes de opinión y pues nadie hace nada, ¿no? Nadie, o sea, los jefes de enseñanza saben demandas que tienen a lo mejor algunos residentes, saben problemas que están teniendo, entonces ese modus operandi es algo complicado. Y Amparo, ahora en tu fuera de salud pública y medicina preventiva, o sea, ¿cómo ves en el corto plazo tus acciones como activista por los médicos en formación? ¿Qué deberás estar haciendo en los siguientes 12 meses como proyectos clave para ti? Pues sigo dando acompañamiento, o sea, yo creo que entre más voces se levanten y más situaciones legales podamos lograr meter, hay un proceso muy importante que yo creo que Frida nos podrá contar también, que es la judicialización de la salud, que se ha visto mucho en el caso del desabasto de medicamentos, porque a través de amparos se empieza a presionar el sistema porque empiezan a gastar más dinero de estar atendiendo los amparos y aparte de todo, pues al final terminan teniendo que tomar acción para atender esas demanditas, ¿no? Bueno, estos amparos. Yo espero que en algún punto esto camine lo suficiente, tengamos suficientes jurisprudencias y demás para empezar a presionar al sistema desde ahí. O sea, ya no es nada más uno, ya no son dos, ya son varios que tienes ahí atorados. Si no cambias tu sistema me va a empezar a costar. Porque desgraciadamente una de las pocas razones por las que el sistema cambia es por dinero. Y si no empiezas a presionar de poco a poco desde ahí, está difícil. Y mira, una de mis, a lo mejor también Frida se la sabe muy bien, una de mis anécdotas favoritas es por qué nosotros tenemos el derecho, bueno, se inventó o en México tenemos la parte de los amparos precisamente, no por mi nombre, sino el instrumento legal, y por qué los derechos humanos están reconocidos ya a nivel constitucional, o sea, son tan importantes como todo lo demás. Y fue por Rodillo Pacheco. La familia de Rodillo Pacheco, que fue uno de los desaparecidos en el sexenio de Echeverría, creo. Bueno, en fin. La familia de Rodillo Pacheco peleó durante 38 años en diferentes instancias legales. O sea, ellos se fueron hasta la Corte Interamericana y bla, bla, bla. Y la resolución de 38 años de esa familia, o sea, la esposa y creo que uno de los hijos ya ni siquiera le tocó ver eso. Fue a los nietos y hijos más chiquitos de Rodillo Pacheco que su lucha ante el sistema legal y ante todo lo que tuvo que ver llevó a que nosotros tuviéramos el reconocimiento en la Constitución de los derechos humanos y que eso poco a poco fuera a llevar a que tuviéramos el instrumento legal ahora llamado amparo. Entonces, de ahí yo creo que es muy importante. Y también una de las cosas que a mí me gustaría llamar es, necesitamos más abogados, porque desgraciadamente el ver este tipo de peleas legalmente de los médicos en formación es muy complicado. O sea, no todos los abogados te manejan como las finezas dentro del sistema que pueda llevar atención en esta vía legal de estos casos. O sea, porque hay muchas vertientes, o sea, puede ser desde la parte sanitaria, puede ser desde la parte administrativa, puede ser desde la parte laboral, y es complicado, o sea, no cualquier abogado te lo agarra. Y luego, para acabarla de atrasar, es una población vulnerable, o sea, estamos hablando de una población vulnerable, porque son chicos a los que no les están pagando, les pagan una beca. Entonces no les alcanza en muchas ocasiones para estar cubriendo estos costos legales, ¿no? Y pues, desgraciadamente también es caro estarlo manteniendo. Entonces yo creo que un llamado a la acción también sería que unamos fuerzas con escuelas de abogacía y estos laboratorios que luego tienen algunas universidades en procesos legales, que nos podría ayudar a ir cerrando esta brecha o a ir presionando el sistema por esa vía. Sí, de acuerdo.
¿Quieres agregar algo, Frida? Sí, tema que puso Amparo en la mesa de la judicialización del derecho a la salud ha tenido resultados sumamente interesantes. Por ejemplo, el caso Colombia, ellos tienen una figura similar al amparo que se llama tutela. Y Es más lo rápido. que lograron hacer es, de hecho, ahorita siguen transformando su sistema de salud y llevan varios años con peleas muy fuertes porque han tratado de cambiar muchos de los cimientos y todo fue a raíz de una explosión de tutelas que llevaron al sistema judicial a tener, no sé, 7 de cada de los 10 casos que tenían que resolver eran relacionados con salud. Entonces el Poder Judicial le dijo al Poder Ejecutivo, oye, haz algo, tu Ministerio de Salud no está haciendo bien las cosas y yo tengo que invertir mucho de mi personal, de mi tiempo y de mis recursos para resolver lo que tu Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud no está haciendo. Lo mismo estamos tratando de impulsar, sobre todo en tema de acceso a medicamentos. Y ahorita hay muchas estrategias, pareciera que están fragmentadas, pero no, si estamos organizados para llevar al sistema de salud a tal punto de que haya una verdadera política farmacéutica para que no vuelva a haber desabastos como ha habido en los últimos años. Lo mismo tendría que ser también con las y los médicos en formación, pero como dice Amparo, se requiere un poco de mayor especialización, ya que el tema de acceso a medicamentos ya se lo saben las y los abogados y no tienes que ser súper especializado, también porque ya hay mucha jurisprudencia, también porque el derecho a la salud pues es un derecho humano y pues cuál es el derecho humano que estamos defendiendo con las y los médicos en formación. O sea, es todavía un poquito más complejo y también depende de la situación específica, entonces pues tiene más finezas que el acceso a medicamentos y vacunas de las y los pacientes, entonces, pero pues esto podría ser una estrategia interesante a impulsar. Sin embargo, pues también hay un factor muy grande de las y los médicos de formación, la cual es el miedo. Un paciente no tiene el mismo miedo que un médico en formación al denunciar o a exigir su derecho. En cambio, pues las y los médicos en formación, pues todavía cargan con mucho miedo, hay mucho estigma, tienen miedo de ser etiquetados por iniciar un proceso judicial y después no ser aceptados en ningún hospital para poder trabajar, porque también estos procesos de contratación son muy opacos. Entonces, veo un poquito más difícil que inicie esta ola gigantesca, pero pues para eso estamos otros grupos, otras colectivas, para hacerles el camino más fácil y en el momento que todas y todos se decidan a ampararse, pues ya les sea más sencillo y no choquen con pared como hoy lo están haciendo, porque inclusive los jueces no están sensibilizados con las y los médicos en formación, lo ven como un caso más de despido cuando pues no, tiene sus peculiaridades que si no entiendes el sistema o el cómo trabaja desde dentro, pues difícilmente empatizas con ellas y ellos. De acuerdo, Frida. Y pues es como... Adelante, doctora. Creo que otro camino que también pudiéramos ver, pero pues aquí también depende mucho de las voluntades de las universidades, porque recordemos que, bueno, la mayoría de los médicos, bueno, no, todos los médicos en formación dependen de una universidad, o sea, los que están avalando y acreditando que ese médico en formación sí tiene las competencias que debería de tener, es una universidad. Yo creo que aquí, si las universidades realmente fueran nuestros aliados de las y los médicos en formación, y se pudieran implementar caminos o procesos donde realmente se llevaran a la atención de todas las quejas de los médicos y médicas en formación, siendo la universidad un papel importante en esto, se podrían hacer cambios muy importantes. O sea, yo creo, y creo que bastaría con una, o sea, bastaría con que una empezara realmente a formar este mecanismo de atención real
a las demandas y a las quejas y violaciones de derechos humanos que tienen las y los médicos en formación dentro de sus mismos, dentro de sus mismas, o sea, pues de sus mismos alumnos, estaríamos del otro lado. O sea, con que una universidad lo hiciera, sería mucho más fácil que las demás los empezaran a replicar. Sí, de acuerdo. Y creo que ahí pues entramos a este mismo aparatote del sistema, donde quizás qué universidad se va a atrever a decir, a levantar la mano. Pero definitivamente, ¿no? Ahorita que mencionas, Frida, ¿no? Este miedo a levantar la voz porque ya no solo es por la pelea que voy a entrar, sino por como efecto dominó, ¿no? Se me vendrán bloqueos en la subespecialidad que quiero hacer, o si quiero irme a rotar a tal lugar, o con tal médico, ¿no? Y ahí sí hay infinidad de historias que conllevan para las y los médicos que han levantado la mano. Pues gracias por sus respuestas. Pues llevamos ya una hora, ¿no? Tengo varias más preguntas, pero no me quiero adentrar, ¿no? Un último comentario de la sesión pasada que creo que ahorita nos lleva a lo mismo, ¿no? Pues hablábamos mucho el título de la ponencia y del 8M, ¿no? Muchísimo en torno a la protección de las mujeres médicos en formación. Pero algo que terminábamos concluyendo en la sesión pasada es que ya ni siquiera se trata solo de las mujeres, ¿no? Pues es como por algo arriba donde podamos cuidar a todos los médicos en formación bajo cualquier tipo de abuso, ¿no? Sea un despido injustificado, sea temas sexuales, sean temas de cualquier índole, por encima de algo por apoyo únicamente a las mujeres. ¿Ustedes creen que eso, o sea, que la base sí sería buscar esta organización, por poner un nombre, ¿no? Esta organización de los y las médicos en formación, o deberíamos de priorizar algo específico en torno a las mujeres? Frida, ¿cómo lo...? No, yo sí creo que todavía tenemos que poner en el centro políticas que tomen en cuenta factores interseccionales, porque no es lo mismo ser mujer, ser indígena, ser de bajos recursos, o sea, hay capas de vulnerabilidad que nos atraviesan de formas más profundas y que hace que sea más difícil que podamos formarnos como médicas. A diferencia de a lo mejor un hombre blanco de clase media de la Benito Juárez, que pues sí va a batallar como todos, ¿no? Con su formación médica, pero pues no va a ser igual para estas mujeres que además de ser mujeres, tienen otras capas de vulnerabilidad que les hace más difícil formarse de manera adecuada. Entonces, sí creo que todavía hoy, en 2024, tiene que haber políticas y medidas que tomen en cuenta estos factores diferenciadores porque no partimos del mismo piso. Nadie de nosotros parte del mismo piso y si partiéramos del mismo piso, ahí sí igualdad, sino más bien tenemos que tener políticas que vayan por la equidad y que pues habrá personas que requieren que les pongas una escalera o un banquito para poder llegar al mismo lugar que otras, y otras que no, otras que pues la suerte de la vida las llevó a estar 10 pasos adelante y pues les será más difícil poder ser esos neurocirujanos o esos subespecialistas que tanto quieren y pues en el caso de las mujeres nos atraviesan otras violencias y otras situaciones que pues los hombres no viven y pues súmale a lo mejor si eres de la población LGBTIQ, si tu color de piel es oscuro, o sea, hay muchas otras cosas más que hay que tomar en cuenta cuando hacemos políticas o cuando tomamos ciertas medidas, porque pues no transitamos esta vida de la misma forma. Hay muchos otros factores que influyen. De acuerdo, Frida.
totalmente a favor de tu punto. Amparo, ¿opinas lo mismo? ¿Quieres complementar? Ay, sí, ya, porque ya se me está acabando el dopaje de mi enfermedad. Sí. Te juro, venía contra reloj. No, la verdad es que yo creo que incluso dentro de la búsqueda de derechos hacia los médicos y médicas en formación, sí debe de existir una atención diferenciada hacia las mujeres. Como dice Frida, hay algunas otras capas que también debemos ir atendiendo por la vulnerabilidad propia que conllevan, pero sí, o sea, a mí me ha tocado mucho acompañar o darle asesoría a médicas que sufrieron acoso, ya sea de personas más arriba de ellas, o sea, adscritos o demás, o de subalternos, ¿no? O sea, incluso residentes de menor grado o de sus propios compañeros que las han hostigado de una forma u otra. Y la verdad es que los mecanismos de atención que tienen dentro de las instituciones y dentro de la misma universidad pareciera que son nada, o sea, no pasa nada, ¿no? O les desacreditan o les dicen como, ay, estás exagerando, o sea, ese mismo caminito que sufren todas las mujeres cuando denuncian violencia en cualquier otro ámbito va a ser igualito o peor dentro de los médicos en formación. Y lo peor del caso es que muchas veces como están tan en contacto continuo con esa persona porque trabajan con ellos dentro de las instituciones, pues eso los lleva a veces a situaciones de mayor vulnerabilidad que sí deberíamos de estar buscando atenderlas ya. O sea, todo debería de ser atención prioritaria, pero ese tema específico con las chicas, porque me ha tocado acompañar casos que han resultado muy mal, ya deberíamos estar, ya vamos atrasados en eso. De acuerdo. Y ahí yo creo que, o sea, algo, y ya será otra conversación, Frida, que me llevo de tarea contigo, pero creo que tenemos que lograr por ponerle un nombre, el poner un botón de ayuda, ¿no? O sea, ¿no? Andrés me lo dijo una vez, por ejemplo, en el app, ¿no? No sé, para el año pasado, para el ENARM, nos usaron como 13,000 médicos para prepararse para el ENARM, ¿no? Y él dice, es que ve, o sea, pon un botón para que cualquier persona que quiera quejarse o pedir ayuda, en un clic podamos, ¿no? Creo que eso es algo increíble que deberíamos de poder lograr. Y dos, como que tener un step by step que ustedes súper dominan, ¿no? Dependiendo tu ayuda, como árbol, como algoritmo, estos son los pasos a seguir y las organizaciones que te pueden ayudar y tal, ¿no? O sea, creo que el poner mucho más accesible esa información, porque también pues, debe haber médicos que no se atreven ni contar lo que les está pasando a nadie. Que te suena bien, Frida. Sí, yo creo que a través de la tecnología podemos agilizar procesos, acercar la información y también tener un mayor alcance. Entonces, definitivamente podríamos pensar en este tipo de soluciones, pero también entender que estas soluciones son más como una especie de curita, yo así lo veo, porque sí, con la los metáfora del verdaderos balón. problemas se tienen que atender más de raíz, entonces sí van a ayudar, o sea, no estoy diciendo de que sea algo malo, sino sí van a ayudar mucho, pero no hay que perder de foco de que tenemos que estar atendiendo las causas que originan esas violencias, este sistema jerárquico, también cuáles son los mecanismos de defensa que tienen, o sea, hay que pensar en muchas estrategias y para poder atacar desde distintos frentes. Y pues uno es a través de la tecnología y pues habrá otros que también tenemos que seguir atacando sin pensar que pues solamente al tener una plataforma o un botón solucionaremos todo. Totalmente de acuerdo. Pues con ganas de seguir platicando, pero no quiero abusar del tiempo y
la doctora Amparo se nos anda recayendo. Eh, ya de repente me puse a pensar, no sé si está llorando o qué le pasó a la doctora, pero pues agradecerles muchísimo su tiempo. Gracias, Frida, por convocar a la doctora Amparo. Amparo, muchas gracias por tu disponibilidad a pesar de la enfermedad. También agradezco a tu pareja que te está esperando y acompañando a tu lado. eh, y muchísimas gracias, Frida. Otra vez, seguimos en comunicación. Eh, Agradezco mucho su tiempo y ganas. Ay, una disculpa que me agarraron enferma, pero sí, cuando gusten, lo que yo pueda apoyar, como le he dicho a Frida, lo que yo pueda apoyar, siempre pueden contar con nosotros. Y pues bueno, creo que trabajar en conjunto y que haya más gente interesada en apoyar la causa siempre es un plus. Totalmente de acuerdo. Sí, no, y gracias, Carlos, por el espacio, por la invitación y por hacer posible este tipo de conversaciones, porque pues todo suma. Y gracias por sumar a la causa. Poco a poco, avanzando. Bonita noche. Gracias otra vez.